Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de Fisiología Sanguínea 2. En Fisiología Sanguínea 1 habíamos tratado lo que es dinámica vascular, el movimiento de la sangre a través de los vasos sanguíneos y qué factores lo afectan. El día de hoy vamos ya a estudiar un poco más lo concerniente ya a los componentes de la sangre. Para haber estudiado el sistema cardiovascular, primero hemos estudiado el movimiento de la sangre a través de los vasos sanguíneos, ¿sí? En lo cual los vasos sanguíneos tenemos que diferenciar que existen arterias, venas y capilares. Y otro vaso del sistema circulatorio son los vasos linfáticos. En el líquido circulante tenemos a la sangre que va a través de las arterias, venas y capilares, y la linfa a través de los vasos linfáticos. Y quien moviliza la sangre a través de estos arterias, venas y capilares es el corazón. El corazón genera la fuerza necesaria, genera la presión necesaria para movilizar a la sangre. ¿Qué funciones tiene la sangre? Transporta nutrientes, transporta oxígeno, transporta enzimas, transporta desechos. También cumple la función de termorregulación. En el centro del cuerpo se generan varias reacciones bioquímicas en cada parte del cuerpo, en cada órgano del cuerpo. Hay reacciones metabólicas, fricciones, movimientos que se van concentrando el calor en el centro del cuerpo y salen a través de las arterias. Sangre caliente pasa por los capilares, llega a las venas y las venas son más superficiales, y las venas que van regresando por las extremidades del cuerpo tienen mayor contacto con el ambiente, lo que permite que la sangre pierda calor. Por lo tanto, al corazón regresa una sangre más fría, manteniendo nuestra temperatura a una temperatura estable, aproximadamente 37 grados. Se encarga de la homeostasis, de mantener el equilibrio de los iones, electrolitos en nuestra sangre para cada una de nuestras células, defensa contra agentes extraños, gracias a los glóbulos blancos que van a ser nuestra barrera de defensa frente a bacterias, virus, hongos, parásitos o frente a algunos tipos de alergias. Prevención de hemorragias o la hemostasia, mantener el volumen sanguíneo constante, es decir, si tienes alguna lesión, alguna herida, se forma una plaqueta, estas plaquetas forman mallas, forman trombos que evitan la pérdida de sangre, forman un coágulo. Vemos, por ejemplo, cómo las arterias tienen una túnica media bastante grande. Esta túnica media, por ejemplo, es bastante gruesa. ¿Por qué es bastante gruesa? Porque como sale del corazón y el corazón en una contracción genera tanta presión, aproximadamente de 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Es una presión bastante alta, se necesita que la musculatura de las arterias sea bastante gruesa para soportar estas presiones. Conforme se va alejando, por ejemplo en las arterias de mediano calibre, la túnica va disminuyendo, la túnica media va haciéndose más finita, ¿sí? Luego ya entramos a lo que es la red de capilares fenestrados, donde hay intercambio de gases, de nutrientes. Luego vienen las vénulas y las venas de mediano calibre, que acá la presión ya es mínima, ¿sí? Hay menos presión, y como hay menos presión hay menos fuerza para poder ascender. Es por eso de que las venas tienen válvulas. Estas válvulas evitan el retroceso de la sangre. Ya las venas de gran calibre, ¿sí? Como vemos, su túnica media es bastante pequeña porque no hay demasiada presión que soportar, pero al tener mayor calibre, en las venas existe la mayor cantidad de sangre. Las venas son nuestro gran reservorio de sangre que tenemos. Esto ya se había explicado en la clase anterior, en la cual como la presión que sale del corazón sale con una presión de 120-80 del ventrículo izquierdo y viaja hacia la aurícula derecha, donde la presión es casi de 0 a 2, o sea, viaja de 120 a 0, significa de mayor presión a menor presión. Quiere decir que el movimiento de la sangre es plenamente físico, y quien genera esa fuerza de presión para originar el movimiento es el corazón. Asimismo, la velocidad es alta cuando el área es pequeña. Por ejemplo, la aorta tiene un área pequeña de 2,5 centímetros, por lo tanto es alta velocidad. Pero conforme se va dividiendo
en arterias pequeñas, arteriolas, capilares, el área aumenta. Y la misma sangre que pasó por una área pequeña tiene que pasar por un área grande. Por lo tanto, la velocidad disminuye. La ventaja de disminuir la velocidad en los capilares es dar tiempo suficiente para el intercambio de gases y nutrientes. Luego, el área va aumentando, el área va disminuyendo cuando regresa al corazón y la velocidad va aumentando. También tenemos que hablar de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, estos se encargan de drenar a los tejidos. Es decir, las arteriolas llegan a los capilares, a las vénulas, y en los capilares pasan los nutrientes del sistema circulatorio hacia los tejidos. Y del tejido, el exceso de líquido pasa a través del sistema linfático. ¿Sí? Las funciones es transportar el líquido intersticial tisular, transporta la grasa absorbida del intestino delgado hacia la sangre, es decir, de los nutrientes que son carbohidratos, lípidos y proteínas. Los lípidos son los únicos que se absorben al sistema linfático, ya que los carbohidratos y las proteínas se absorben directamente a sangre y van directamente al hígado, mientras que las grasas son absorbidas al sistema linfático y son devueltas a circulación, como ustedes ven acá, son devueltas a circulación a nivel de las venas subclavias, tanto derecha e izquierda. Ahí se une el sistema linfático. Por esta linfa también no solamente se mueven estas grasas, este líquido tisular, sino también los linfocitos, que son células que se encargan de la protección de nuestro cuerpo. También tenemos órganos que están relacionados por el sistema linfático, órganos linfáticos como los ganglios, el timo, el vaso y las amígdalas, que tienen principalmente una función inmunológica, una función de protección. Como observamos, la sangre pasa de los capilares hacia los tejidos y de los tejidos hacia los vasos linfáticos. ¿Sí? Y del vaso linfático va de nuevo a circulación cuando se une al nivel de la subclavia. En el líquido circulante es la sangre. Y la sangre tenemos dos tipos, sangre arterial y sangre venosa. La sangre arterial principalmente es sangre oxigenada, mientras que la sangre venosa es sangre carboxioxigenada. Es decir, la sangre arterial tiene hemoglobina unida al oxígeno, mientras que la sangre venosa tiene hemoglobina unida al CO2. ¿Sí? Entonces la sangre arterial es sangre que sale de los pulmones y lleva el oxígeno a los tejidos, deja el oxígeno en los tejidos, recoge el CO2 y el CO2 regresa. Por lo tanto, la sangre arterial es una sangre más roja, ¿sí? Más intensa, mientras que la sangre venosa es un poco más oscura. Cuando recogemos una muestra de sangre y centrifugamos, encontramos dos componentes, los elementos formes y el plasma sanguíneo. En los elementos formes tenemos todas las células, por ejemplo, glóbulos blancos, plaquetas y eritrocitos, mientras que en el plasma sanguíneo encontramos todos los líquidos y componentes que acompañan, tanto como los anticuerpos, enzimas, moléculas orgánicas como carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas, factores de crecimiento, todo eso se encuentra en el plasma. Y en los elementos formes, todo lo que son eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas. Pero ahora, la cantidad de eritrocitos respecto a la sangre total, a eso se llama hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de eritrocitos respecto a la sangre total. Y esto varía desde el recién nacido, varía por sexo, varía por algunas enfermedades como la anemia o la policitemia, o varía en las personas que son de la costa o son de la sierra. La hematopoiesis es el proceso de formación, desarrollo y especialización de todas las células sanguíneas. Los sitios hematopoyéticos cambian del embrión al feto y del feto al adulto. Existen tres fases, la mesoblástica, la hepática y la medular. Por ejemplo, podemos observar los meses fetales, los 9 meses, y del nacimiento en años. ¿Sí? Entonces, en la primera etapa, en los 9 meses, el primer trimestre, ¿sí? Principalmente es una función mesoblástica, ¿sí? La médula ósea le empieza a formar los glóbulos rojos.
La etapa 2 es la etapa hepática, donde el hígado es el encargado de formar los glóbulos rojos. Y la etapa mieloide, en la cual está la médula ósea roja de los huesos, es decir, del saco vitelino con lo que está relacionado, se encargan en el último trimestre. Ocurre el embarazo y los huesos, la médula ósea roja de los huesos es la encargada de formar a las células sanguíneas. ¿Quiénes son los principales huesos encargados de formar células sanguíneas? Principalmente los huesos largos, los extremos de los huesos largos, los huesos planos, el esqueleto axial, ¿sí? Costillas, esternón, vértebras, como podemos ver acá, ¿no? Todo lo de rojo son los encargados de formar principalmente las células sanguíneas. Si cogemos un corte de este hueso, vemos la médula ósea roja, y en esta médula ósea roja hay células madre. Estas células madre se van desarrollando y estas células madre, ¿sí?, se van diferenciando en los distintos tipos de células sanguíneas, sea glóbulos blancos o glóbulos rojos, de acuerdo a la necesidad. Un ejemplo, si pierdes sangre, pierdes eritrocitos, se estimula la eritropoyetina y habrá mayor formación de eritrocitos. Si tienes una infección bacteriana, mayor se formará la cantidad de neutrófilos, por ejemplo, o de granulocitos. Y estos van a ir saliendo, se ubican a la arteria central y salen a circulación. La formación de células sanguíneas, que es la hematopoiesis, hay dos tipos: la mielopoiesis y la linfopoiesis. La mielopoiesis, que puede ser eritropoiesis, formación de eritrocitos; trombopoiesis, formación de plaquetas o trombocitos; granulopoiesis, formación de neutrófilos, eosinófilos y basófilos; monopoiesis, formación de monocitos. Así también tenemos la linfopoiesis, en la cual se forman los linfocitos B, los linfocitos T y los natural killer. Los linfocitos B, una característica especial es que son los encargados de formar los anticuerpos. ¿Cuántos tipos de anticuerpos? Primero, la IgA. Anticuerpo IgA, que es un anticuerpo protector a nivel de las mucosas. La IgG, anticuerpo más pequeño que es transplacentario y puede pasar a través de la leche de la madre. Por eso es importante la lactancia, para que los anticuerpos pasen al niño. El IgM, un anticuerpo grande, que este aumenta en un proceso de infección aguda. El IgE, este anticuerpo IgE, una característica es de que está relacionado con procesos alérgicos principalmente, ¿sí?, relacionado con la producción de histamina con los mastocitos. Entonces, también tenemos el IgD, que este es el que se encuentra en menor cantidad en la sangre, casi son imperceptibles. Y el IgD está relacionado principalmente como receptor de los linfocitos B, como un receptor en la membrana, un receptor que va detectando a cualquier tipo de sustancia extraña que entra para poderlo procesar. También los linfocitos B pueden llegar a ser linfocitos B memoria. Significa memoria, quiere decir que van a quedar en un sistema esperando por mucho tiempo la presencia de un agente extraño. El agente extraño llega y ya no hay necesidad de formar nuevos anticuerpos, de hacer un proceso más largo, sino que como ya hay un linfocito B memoria activo, ¿sí?, inmediatamente produce los anticuerpos para neutralizar a ese agente extraño. Los linfocitos T, por ejemplo, estos ya se encargan de activar a macrófagos y a otras células para que puedan ya destruir a estos agentes extraños. Y los natural killer, que destruyen a cualquier célula extraña, ¿sí? Si hay una célula cancerígena por ahí o una célula infectada por un virus, le inducen apoptosis a estas células, ¿sí? Tenemos ya la producción final de la hematopoiesis, tenemos las células maduras, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, conocidos como los granulocitos porque, como se observan, tienen gránulos en su interior. Tenemos los linfocitos, los monocitos, las plaquetas y los eritrocitos. Los polimorfonucleares también son llamados a los granulocitos, polimorfonucleares, porque tienen distinta forma sus núcleos. Pueden ser bilobulados, trilobulados, tetralobulados en algunos casos de los neutrófilos, y los mononucleares como los linfocitos y los monocitos. Los tipos de hematopoiesis varían, ¿sí?
ciertamente tenemos mayor cantidad de eritrocitos, ¿sí? De 5,4 millones aproximadamente, ¿no? Se miden millones, mientras que los granulocitos, los glóbulos blancos se miden miles, ¿sí? Más o menos son de 5.000 a 10.000 los leucocitos, mientras que los eritrocitos son de 4,8 a 5,4 millones. Pero a pesar de que son mayor cantidad los eritrocitos, los que se producen constantemente todos los días son los granulocitos. ¿Por qué los granulocitos? Porque están relacionados con protección del cuerpo. Estos mueren a cada hora, a cada minuto. Su tiempo de vida media es aproximadamente 6 horas. Entonces por eso se producen en mayor cantidad, porque mueren constantemente. Los eritrocitos, por ejemplo, una vez formados, demoran un tiempo de vida aproximado de 120 días. Nadie les molesta en esos 120 días, por lo tanto es más estable su cantidad en sangre. Y ahora, ¿por qué los trombocitos no se sabe qué porcentaje son? Porque estos se activan solamente cuando hay lesiones o pérdida de sangre. Ahora vemos cuáles son los porcentajes normales, la composición normal de la sangre. Del sangre el 55% es plasma y el 45% son elementos formes. De este 45% vemos que 4,8 a 5,4 millones son eritrocitos. Por encima de esta cantidad podríamos hablar de policitemias, por debajo de esta cantidad podríamos hablar de anemias. Los leucocitos de 5.000 a 10.000, por encima de 10.000 hablamos de la leucocitosis, aumento de leucocitos principalmente por procesos infecciosos. Y también tenemos de 250.000 a 400.000 los trombocitos, que están relacionados con las plaquetas. Ahora, de los leucocitos que son de 5.000 a 10.000, el 60 al 70% son neutrófilos, que está relacionado con procesos bacterianos cuando se aumenta por encima de este porcentaje. Del 20 al 25% tenemos a los linfocitos, ya le habíamos mencionado, ¿no? Linfocitos T, linfocitos B, NK, y principalmente estos aumentan en procesos virales. Los monocitos de 3 a 8% relacionado con procesos bacterianos, con infecciones bacterianas. Eosinófilos de 2 a 4% relacionados con procesos alérgicos y parasitarios, es decir, cuando aumentan por encima de 4%, es decir, 8%, 9%, 10%, es porque posiblemente hay parásitos o hay proceso alérgico. Y los basófilos, estos casi nunca varían. Los eritrocitos pueden variar de color, pueden ser hipercrómicos, hipocrómicos, normocrómicos, pueden variar de tamaño, macrocitos, microcitos, normocitos, pueden variar de formas, ¿sí? Pero lo normal es que sean discocitos. Ahora, todo el resto de eritrocitos, todo el resto de formas, como los plegados, los estomatocitos, los falciformes, ¿sí? Los gránulos de avena, los en erizo o los crenados, estos principalmente se dan en anomalías eritrocitarias, se dan por anemias. Miren acá un paciente sano, miren la cantidad de glóbulos rojos, tiene una cantidad constante, una cantidad buena, un color constante en cada célula, un tamaño constante, una forma constante. Mientras miren acá una persona que tiene una anemia diseritropoyética congénita. Esta anemia podemos ver a macrocitos, podemos ver microcitos, podemos ver hipercrómicos, podemos ver hipocrómicos, plegados, crenados, en erizo, ¿sí? Podemos ver distintas anomalías eritrocitarias debido a esto. Entonces lo normal es que sean de un mismo tamaño, de un mismo color, ¿sí? Y de una misma forma. Los granulocitos, también conocidos como los polimorfonucleares, tenemos de 3 tipos, ¿no? Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos como abastonados o como segmentados. Los abastonados porque su núcleo está como un bastón, y los segmentados porque su núcleo está segmentado. Estos son del 60 al 70%, ¿sí? Pero de este 70%, más o menos 69 o 68% son segmentados y 1 a 2% son abastonados. Tienen gránulos, como ustedes pueden ver, estos gránulos que se encuentran acá, tienen enzimas que son peroxidasas, lactoferrinas, lisocimas, proteínas ligadoras de B12.
Estas proteínas lo que se encargan es de eliminar a las bacterias. Aumentan en procesos infecciosos, pero principalmente en infecciones bacterianas. Estos son aproximadamente el 90% de los granulocitos. De todos los leucocitos son del 60 al 70, pero de los granulocitos son el 90%. Los eosinófilos también tienen un núcleo bilobulado, y de este núcleo bilobulado también podemos ver gránulos esféricos, gránulos rosados, ¿sí? Estos gránulos principalmente contienen proteínas citotóxicas para parásitos. Están relacionados con procesos parasitarios y con procesos alérgicos. Estos son aproximadamente del 2 al 4% de la lectura total del hemograma, pero son del 9,5% en procesos alérgicos. Estos no liberan histamina. Los basófilos son los más escasos, del 0,5%. Su aumento no es común en enfermedades. Su núcleo casi no se observa porque los gránulos metacromáticos que tienen son tan grandes que a veces no dejan ver su núcleo. Son capaces de fagocitar eritrocitos y carecen de enzimas bactericidas y lisosomales. Carecen. Quiere decir que estos no están relacionados con procesos bactericidas. Y los linfocitos ya habíamos hablado, ¿no? Salen como linfoblastos o como prolinfocitos de sangre, van madurando en los órganos linfáticos como el vaso, el timo, los ganglios linfáticos, se convierten en linfocitos B, linfocitos T, y con sus distintas funciones, ¿no? Linfocitos B producir anticuerpos, liberan los anticuerpos y se convierten en plasmocitos, y los linfocitos T que se encargan de activar a otras células sanguíneas. Y ahora podemos ver el plasma sanguíneo, el otro componente, la parte líquida de la sangre. En esta parte líquida podemos encontrar hormonas, iones, factores de crecimiento, cada uno con sus valores normales. Si estos valores se encuentran fuera de los rangos normales, nos pueden indicar distintos tipos de hormonas, distintos tipos de enfermedades, ¿sí? También podemos ver acá los valores normales hematológicos, ¿no? El hematocrito, por ejemplo, en la mujer de 36 a 46%, en el varón de 41 a 53%. La hemoglobina es por lo general la tercera parte del hematocrito. Quiere decir que si es 36 de hematocrito, 36 entre 3 es 12 de hemoglobina. La hemoglobina es el 33% de la cantidad en un eritrocito. Por lo tanto, es la tercera parte. ¿En qué se mide la hemoglobina? En gramos por decilitro. ¿Sí? Muy bien. También podemos ver las moléculas orgánicas, por ejemplo, como la glucosa, ¿no? La glucosa, lo normal es de 75 a 110 o 115 miligramos por decilitro en ayunas. Pero si en ayunas tienes valores mayores de 115 o 120, ya se llama intolerante a la glucosa. Y si estás por encima de 160, 180 en ayunas, ya eso es diabetes. La diabetes mellitus, ¿sí? También el colesterol, ¿no? El colesterol, lo deseable es menos de 200 miligramos por decilitro. Pero si se encuentra por encima de 200 o los triglicéridos por encima de 160, esto ya no es deseable. Pueden tamponar las arterias, pueden aumentar la presión, el riego sanguíneo puede disminuir. Y además tamponan causando procesos, ¿sí? Como la ateroesclerosis, endurecimiento de las arterias, de los vasos sanguíneos, causando problemas de disfunción endotelial de los vasos sanguíneos. Y también tenemos que hablar, ya para terminar, de los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos son 4, ¿sí? Dibujamos acá un eritrocito, otro eritrocito, otro eritrocito y otro eritrocito. Los grupos sanguíneos se relacionan por antígenos eritrocitarios, quiere decir que los eritrocitos tienen antígenos en su superficie. Por ejemplo, si tiene el antígeno A es del grupo A. Si tiene del antígeno B es del grupo B. Ahora, si tiene el antígeno A y el antígeno B es del grupo AB, y si no tiene antígenos es del grupo 0 o del grupo
O, que no tiene antígenos. Y nuestro cuerpo produce anticuerpos para los antígenos que no poseemos. Por ejemplo, el antígeno A o del grupo A, por ejemplo, produce en su plasma anti-B. Del grupo B, en su plasma produce anti-A. El grupo O no tiene antígenos, por lo tanto elabora anticuerpos anti-A y anti-B. Y el grupo AB tiene antígenos A y B en su superficie, por lo tanto no tiene anticuerpos en su plasma. Porque si se une un anticuerpo con su antígeno, hay destrucción del glóbulo rojo. Entonces eso no se pueden cruzar. Es por eso que miren que el grupo O, ¿sí?, que no tiene antígenos, le puede donar a cualquiera de los grupos sanguíneos. ¿Por qué? Porque ninguno de los anticuerpos le va a atacar al O. Y al contrario, al AB puede recibir sangre de cualquiera de estos tipos, del A, del B y del O. ¿Por qué? Porque no tiene anticuerpos. Y como no tiene anticuerpos, puede recibir sangre de cualquiera de ellos. Es decir, el grupo O, el grupo A, el grupo B y el grupo AB. El grupo O puede donarse sangre al mismo. El grupo A, el O le puede donar al grupo A, el O le puede donar al grupo B y el O le puede donar al grupo AB. Por eso se considera como donador universal. Como no tiene antígenos, no hay anticuerpo que lo ataque. El grupo AB puede recibir sangre del grupo A, del grupo B y de sí mismo. No puede donar a nadie porque tiene antígenos. Y los antígenos que tiene, que es A y B, los anticuerpos de cualquiera de los grupos lo van a atacar. Pero sí puede recibir sangre de todos, porque los eritrocitos, ¿sí?, tienen sus antígenos, pero él no tiene anticuerpos. Y como no tiene anticuerpos, puede recepcionar la sangre de cualquiera de los tipos. Por eso se le conoce como receptor universal. Mientras que el grupo A solamente puede recibir sangre de él mismo y puede donar al grupo AB. El grupo B puede donarse a sí mismo y puede donar al grupo AB. ¿Qué pasa si el A le dona al B? Pues que el anti-A que está en el plasma de la persona del grupo B va a atacar a los eritrocitos del donante, que es de A, por eso no le puede donar. Entonces, el grupo A solamente puede recibir sangre de él mismo o del grupo O. El B de él mismo o del grupo O. El AB recibe sangre de todos, como no tiene anticuerpos, no ataca a nadie. Y el grupo O dona a todos, porque como no tiene antígenos, no hay ningún plasma que lo pueda atacar. Pero eso sí, él no puede recibir sangre de cualquier grupo, solamente de su mismo grupo. ¿Por qué? Porque en su plasma del O hay anti-A y anti-B, entonces podría atacar a cualquier eritrocito de los donantes. Solamente el O puede recibir sangre del mismo. El O donante universal y el AB receptor universal. En lo que es factor RH, así como tenemos, ¿sí?, antígenos AB, acá vamos a hacer una división. Dos eritrocitos y un eritrocito tiene un antígeno que se llama RH. Esto es RH positivo. Y acá no tiene el RH, este es RH negativo. Entonces pueden estar asociados los antígenos A y B a un factor RH. ¿Para qué es importante? Si tenemos una pareja que va a tener un hijo, y esta pareja, por ejemplo, si el papá es RH positivo y la mamá es RH negativo, el niño, el positivo es dominante, sale como RH positivo. Y como había explicado, el cuerpo empieza a generar anticuerpos frente al antígeno que este sería el RH, ¿sí? Tenemos el RH y este RH, como es dominante, se genera en el niño. Y en la madre que no tiene RH, lo que detecta como algo extraño y genera un anticuerpo anti-RH. Pero esto en el primer embarazo no sucede nada.
¿Por qué? Porque en el primer embarazo recién se están formando los anticuerpos, mientras que a partir del segundo embarazo, ¿sí?, los anticuerpos ya están formados. Y en un segundo embarazo lo que causaría es que los anticuerpos atacan a los eritrocitos del feto y lo destruyen. Producen la famosa eritroblastosis fetal. ¿Sí? Entonces, la eritroblastosis ocurre con un padre RH positivo, madre RH negativo y principalmente en el segundo embarazo. En el primer embarazo, por lo general, no hay daño. ¿Sí? Y hasta ahí fue la clase del día de hoy. Ahora ya les espero el día lunes para el examen.